Karl Marx y la corriente del conflictivismo. Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Es considerado el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Nació un 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Él estudió en una universidad de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos, que eran un grupo de estudiantes y profesores de izquierda de la universidad. Tras finalizar sus estudios, fue exiliado de su país por sus ideas radicales. Afirmaba que la dictadura de la burguesía se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Esto produciría tensiones internas, reemplazando este sistema por uno nuevo, a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, Estado obrero o democracia obrera. Creía que el socialismo sería a su vez reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo. Marx luchó activamente por la aplicación del socialismo, argumentando que las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar el capitalismo y lograr así un cambio socioeconómico. ¿Qué se entiende por conflictivismo? La teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la teoría sociológica moderna y es considerada como el desarrollo que se produjo en reacción a la estática del funcionalismo estructural. Se ofrecen distintas definiciones de conflicto social. Por ejemplo, la que ofrece Stephen Robbins, donde establece que es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra le ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar negativamente a alguno de sus intereses. También para Lewis, el conflicto social es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a su rival. Un conflicto es social cuando trasciende lo individual y procede de la propia estructura de la sociedad. La teoría del conflicto según Marx. Él puso como punto de partida los recursos económicos como un conflicto social. A él le interesaba no la riqueza como lujo, sino más bien la riqueza que se puede invertir en la producción de materia prima, maquinaria para las fábricas, etc. Visualizó en las luchas de las clases sociales la clave principal para un cambio. Este enfoque surge para el año 1960, donde el contexto fue el surgimiento de grandes movimientos sociales, como el cuestionamiento de la guerra de Vietnam, los hippies, la lucha de los afroamericanos y los derechos y desigualdades de la mujer, entre otros. De acuerdo a este enfoque, el conflicto es una constante corriente sociológica y se presenta en toda la sociedad. Con Marx comienza una nueva forma de sociedad. Él no quería romper con el positivismo, pero ve al orden desde otro modo. Pone el desarrollo económico como base del desarrollo social con una mirada entendida desde el cambio. El pensamiento de Marx se caracteriza por esta idea de conflicto social que se refiere a los conflictos que enfrentan a distintos segmentos de la sociedad por los recursos disponibles. La idea de sociedad de Marx. Él veía la sociedad como un sistema de dos clases enfrentadas en el cual se producían desigualdades. Por un lado, tenemos una clase burguesa, que es una minoría capitalista, que poseen los medios de producción que les permiten acumular cada vez más capital. Por otro lado, se encuentra el proletariado, que es una gran masa de trabajadores que deben vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Él apela a la igualdad laboral, es decir, que se dé igual importancia y valor económico a ambas clases. Esto dio origen a los primeros sindicatos por la defensa de los derechos del trabajador o de la clase proletariada. Por eso el pueblo se levantaba en lucha, ya que había mucha explotación laboral. Habla de una sociedad ordenada
es decir, positivista, pero con cambio, dinamismo y movimiento. Los modos de producción para Marx son las fuerzas productivas, donde hace referencia a la mano de obra, donde se requiere conocimiento y desarrollo tecnológico, y también las relaciones de producción, haciendo referencia a la clase burguesa, que se encarga de conservar decisiones sobre el crecimiento económico. Marx, en su teoría social, ubica al trabajo como motor de desarrollo social. Considera que el hombre es un ser dotado de un capital humano, cuya realización depende de sus relaciones con otros hombres. Es decir, no hay desarrollo humano fuera de la sociedad. Las personas no pueden existir de forma aislada y deben relacionarse entre sí y con el mundo natural. Los hombres necesitan actuar sobre algo, y lo hacen en colaboración con otros, usando sus capacidades creativas en el despliegue de su actividad. La noción de trabajo para Marx es inseparable de las actividades y de la creatividad. Designa actividad consciente y deliberada que se realiza en el proceso productivo. La actividad es el movimiento implicado en los esfuerzos del hombre, mientras la creatividad alude a la capacidad de crear objetos únicos. La educación no fue un tema destacado de Marx, pero la usa como medio para lograr el desarrollo social que buscaba. Ve a la educación como clasista, ya que el sistema educativo favorecía a la clase alta. Lo ve como aparato que legitima y reproduce desigualdades. Para él, la educación es clasista porque hace que los modelos sociales se reproduzcan constantemente. La mantenían los de clase alta. Se daba una desigualdad educativa que se naturalizaba en la época por una cuestión de poderío. Cada cual tenía una educación distinta según su clase social. La clase alta recibía por excelencia educación en ciencias, porque luego iban a desenvolverse laboralmente en ese ámbito. En cambio, la clase baja recibía educación, pero dada únicamente en lectura y cálculo, nada más, ya que su destino era el trabajo en las fábricas. En sus propuestas, Marx habla de una educación integral, con armonía entre educación y trabajo, y se opone a la división del trabajo. Para él, la sociedad, el trabajo y la educación eran los medios de producción social y de desarrollo económico creciente. En la sociedad socialista, la educación debe procurar el desarrollo del potencial humano y para ello es necesario unir la enseñanza con el trabajo productivo. Marx proclama la enseñanza pública y gratuita para todos los niños, la abolición del trabajo infantil en fábricas y la unificación de la enseñanza con la producción material, aunque no se opone al trabajo infantil, sino a la forma en la que éste se realizaba. Desde su punto de vista, el niño aprende mejor en una escuela en donde la realidad de trabajo es el centro, como lo es fuera de la escuela. El contenido pedagógico de la enseñanza socialista comprende la enseñanza intelectual, la educación física, como se imparte en las escuelas de gimnasia y por medio de ejercicios militares, el adiestramiento tecnológico, que transmita los fundamentos científicos de todos los procesos de producción y que al mismo tiempo introduzcan al niño en el uso práctico y la capacidad de manejar todos los instrumentos de todos los oficios. Para la educación del hombre, Marx reservaba también un lugar al tiempo libre y a las actividades culturales extraescolares. Con respecto a la relación entre la escuela, el Estado y la Iglesia, Marx sostiene que el Estado y el gobierno son cosas distintas, que la enseñanza puede ser estatal sin estar bajo el control del gobierno. Para él, se debían excluir al gobierno y a la Iglesia de toda influencia sobre las escuelas. Él hablaba de un sentido de objetividad en los contenidos. Se excluye toda propaganda o contenido que no sea objetivo. Él quería que exista una sola línea de pensamiento. En conclusión, Marx buscaba que el hombre logre a través de una libertad dominar tanto la naturaleza como sus acciones. A la libertad o al tiempo libre lo toma como un valor necesario para la formación del hombre y para la producción social. Él buscaba integrar la educación con la producción laboral. Consideraba que de esta manera se llevaría a desarrollar una producción capitalista eficiente.